Hermanos, hemos venido compartiendo con los hermanos un pasaje y quisiera con la ayuda del Señor que pudiéramos también leerlo juntos en esta oportunidad y que el Señor nos permitiera extraer algo más de, de su palabra para nosotros en esta noche de estos pasajes. Amén. Entonces, el Señor sea delante de nosotros en esta hora, hermanos. El pasaje, hermanos, es un versículo que está en primera epístola del apóstol Juan. Primera epístola del apóstol Juan. En el capítulo 1 y en el versículo 5. Capítulo 1 y el versículo 5. Dice así: Este es el mensaje que hemos oído de él, dice el apóstol Juan. Fíjese, hermanos, que esto que dice el apóstol Juan es como si él pudiera resumir en este corto verso todo lo que fue la provisión que el Señor transmitió a sus apóstoles, y entre esos específicamente al apóstol Juan, que fue un receptor directo de primera mano, digamos, del Señor Jesús, de su ministerio aquí en la tierra. Y él, como decíamos aquí, inspirados por el Espíritu Santo, es como si él pudiera resumir lo que él oyó del Señor Jesús. Él está diciendo así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. O sea que fue algo que no solamente él recibió, sino que además él quiere anunciar este mismo mensaje. Porque si recordamos bien, nosotros, el Señor Jesús mismo decía, por ejemplo, que las palabras que él decía no eran palabras de él solamente, sino que las palabras que él decía eran las palabras que él oía del Padre primeramente. Y el Señor Jesús mismo dijo que su doctrina era la doctrina del que le había enviado, ¿cierto? Y los apóstoles mismos también decían que su doctrina, que sus palabras eran las que habían oído del Señor Jesús. Qué precioso que sea siempre así, que lo que provenga sea proveniente del Señor y que podamos transmitirlo también de esa misma manera. Lo del Señor sea lo que tiene que pasar. Y entonces dice así, 2 puntos. O sea que ese mensaje que él había recibido del Señor y que él quiere transmitir a la iglesia, el apóstol Juan, es el que va a decir aquí después de estos 2 puntos, ¿cierto, hermanos? Es así. O sea que este es como un resumen de ese mensaje. Y mira lo que dice Juan que recibió del Señor. Dios es luz. Una primera cosa de ese mensaje. Dios es luz. Y, o sea que esta parte también estaba en el mensaje que él oyó del Señor Jesús. Y no hay ningunas tinieblas en él. Qué precioso, ¿no, hermanos? Ese resumen del mensaje del Señor Jesús que recibió Juan. Dios es luz. Esto recibió el apóstol Juan del Señor Jesús. Y así es, hermanos. Dios es la luz. Dios mismo. Si no está Dios, todas las cosas se vuelven tinieblas. Si está el Señor, entonces podemos ver, ¿cierto? Porque la luz es la que nos deja ver. Si no hubiese luz, no podríamos ver. Y si no vemos, pues entramos en una circunstancia bastante compleja para nosotros como seres humanos, ¿sí? No podemos movernos bien. Tendríamos temor todo el tiempo. Yo sé que seguramente hemos estado en un ambiente de oscuridad, ¿cierto? No sabemos si hay un peligro adelante, no sabemos si la salida está adelante o está atrás. La desconfianza en medio de la tiniebla es muy alta. La luz nos habla de la claridad, de la nitidez. La luz nos enseña el camino, nos enseña la dirección, ¿sí? En las tinieblas, cualquier camino al mismo tiempo podría ser el correcto, pero al mismo tiempo cualquier camino que tomemos podría ser
el equivocado, porque las tinieblas generan esa incertidumbre, las tinieblas generan ese temor, ¿cierto? Pero en la luz nosotros entramos en confianza, ¿cierto? Qué preciosa es la luz, hermanos. La luz es lo que necesita el ser humano. La luz es lo que necesitamos nosotros. La luz que viene de Dios, esa es la que nos da la nitidez y la claridad. Entonces, este verso resume así de una manera muy condensada, pero que al mismo tiempo tendría mucha profundidad, ¿cierto? Hablar acerca de la luz. Fíjese que la luz es un fenómeno que a nosotros nos sirve tanto todo el tiempo, ¿cierto? Estamos delante de la luz, digamos en lo natural, estamos en el sol, o aquí estamos en la luz eléctrica, ¿cierto? Pero cuánta riqueza hay en la luz, cuánto necesitamos nosotros, necesitaríamos nosotros de tiempo para poder entender por qué se produce la luz, cómo llega la luz, cómo se transmite la luz, ¿sí? Albert Einstein, por ejemplo, fue un científico que creemos haya creído en el Señor, y por hablar algo acerca de la luz recibió el premio Nobel, ¿no? Por entender un poco, más o menos, una descripción de cómo funciona la luz. Entonces, este verso realmente es muy profundo, ¿sí? La luz como fenómeno físico ya es complejo de entender, ¿cierto? Ya es difícil de entender. Ahora, en este aspecto espiritual donde el Señor está diciendo que Él es luz, ¿cuánta más necesitaremos nosotros ir viendo la luz del Señor, ¿cierto? Para ir comprendiendo lo que significa que el Señor sea la luz. Eso es muy precioso. Pero veíamos, hermanos, cómo esta luz, que para nosotros sería tan difícil de describir, tan difícil de comprender, como lo es así mismo en el aspecto natural, esa luz se nos mostró porque dice ahora en el Evangelio de Juan, leamos ese verso también. Estamos como recopilando algunos versos por los que ya habíamos pasado, pero para tener como el hilo conductor de lo que quisiéramos avanzar. Mira, dice ahora el Evangelio de Juan, ahora capítulo 1, y leamos desde el versículo 3. Todas las cosas por Él, Él sabemos que es el Verbo de Dios, que es el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, que se encarnó, como dice el versículo 14. Y dice que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, o sea, en el Señor Jesús, en el Verbo de Dios, en Él estaba la vida, y la vida que estaba en Él, podemos decir, ¿cierto? O sea, la vida del Verbo de Dios, porque en Él estaba la vida de Dios, ¿cierto? En esa vida dice, y la vida era la luz de los hombres. O sea que la luz de Dios nos llega a nosotros a través de la manifestación de la vida del Verbo de Dios en la tierra. Si el Verbo de Dios no hubiese venido a la tierra, si el Señor Jesús no se hubiese manifestado en la tierra, para nosotros la luz de Dios sería, como lo dice la misma Biblia, sería inaccesible, ¿cierto? Dice que Dios habita en luz inaccesible, ¿sí? La luz que está en Dios, nadie la puede tocar, nadie la podría ver. Pero, gracias que el Señor usó, ¿cierto?, ese ministerio del Señor en la tierra para que esa luz que era inaccesible en otro tiempo para todos los hombres, ahora nosotros podemos verla, podemos tocarla. Ahora sabemos que esa luz para nosotros es real, es visible, ¿sí? El Señor Jesús es el único camino, la única vía, la única manera en la cual los hombres pueden recibir la luz de Dios. Esa es la única manera. Nadie puede ver la luz de Dios si no ve a su Hijo Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret,
que vino a la tierra para traernos esa luz. Esa es la manera, ese es el conducto como Dios, que es luz, quiso transmitirnos a nosotros la luz. De otra manera no sería imposible. Por ejemplo, hermanos, nosotros esta luz que ahora acá la vemos y nos sirve en estos bombillos, ¿sí? Que para nosotros así, digámoslo así, es muy beneficiosa, muy benevolente, ¿sí? Si uno pudiera conducir de dónde proviene esta luz, se da uno cuenta que esa luz proviene de una corriente, ¿cierto? De una corriente. Y esa corriente a su vez proviene de unos conductos, de un camino, que al final llegan a una planta generadora de energía que tiene una capacidad muy grande, tiene capacidad para alumbrar toda la ciudad, ¿cierto? Pero si nosotros quisiéramos tocar directamente la fuente de esa luz, sería imposible, ¿cierto? Nos mataría solamente acercarnos un poco. Y aquí hay hermanos que son ingenieros eléctricos y saben, conocen a profundidad ese tema, sabe que nosotros no podríamos ni siquiera aproximarnos con el dedo al lugar en donde se produce esa luz. Es un tremendo voltaje, una corriente muy muy alta, ¿cierto? Pero como existe el medio adecuado para que llegue a nosotros de manera que nos sea beneficiosa, entonces esa luz ya no nos mata, sino que nos bendice y nos sirve, nos alumbra. Bueno, este es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el único intermediario, el único camino entre Dios y los hombres. Si ese camino se rompe, los hombres nunca podrían acercarse a Dios. Y si alguien quisiera acercarse a Dios de cualquier otra manera, y se pudiera encontrar con Dios, seguramente resultaría como muerto, ¿cierto? Porque esa es la luz de Dios. Entonces, este verso nos enseña que esa luz nos vino a través del Señor Jesús. Dice el versículo 5. La luz, o sea, el Señor Jesús, la vida del Señor Jesús en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa es la luz del Señor. Cuando está el Señor Jesús, toda tiniebla se disipa. Lo que nosotros tenemos que ver es el testimonio del Señor Jesús, la persona del Señor Jesús, la obra del Señor Jesús, la doctrina del Señor Jesús. Eso es lo que va a alumbrar nuestra vida. Eso es lo que nos va a llevar a entender y a comprender lo que es la luz de Dios. Cómo Dios nos quiere alumbrar a través de su Hijo. Pero mira que esa luz que ahora está en su Hijo también, dice que Él la quiso también transmitir a los hombres. O sea, esa luz, digámoslo así, el Señor no quiere solamente que quede, como decir, en el bombillo, sino que esa luz pueda traspasarnos. Porque en ese traspasarnos su luz a nosotros comprendemos realmente de una manera viva, experimental, lo que es esa luz. Esa luz no es solamente Dios quiere dejarla en alguna posición externa a nosotros, sino que Él quiere que esa luz venga y more dentro de nosotros. El Señor Jesús está ahora no solamente para alumbrarnos de una manera externa, sino que Él mismo quiere ser aquello que produce luz en nuestros corazones, y que esa luz pueda ser transmitida a través de todo nuestro ser. Es como si el Señor quisiera también volvernos instrumentos, canales por los cuales Él pueda seguir transmitiendo su luz. Por eso mira lo que pasa aquí. Dice en el versículo 6, hubo un hombre, ahora es un hombre, ya no es el verbo de Dios, es un hombre como nosotros. Este hombre es Juan el Bautista, un primo en la carne del Señor Jesús. Y dice así, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. O sea que ahora los hombres pueden dar también testimonio de esa luz, cuando nosotros somos alumbrados, hermanos, ¿cierto? Y cuando esa luz pasa por nosotros, cuando hemos experimentado la luz en nuestro interior, esa luz que es de Dios y que está en la vida del Señor Jesús, esa luz ahora nosotros podemos pasarla, ¿cierto? Podemos transmitirla también a otros, alumbrar
nuestro entorno. Para eso es la luz en nuestros corazones, dice así. A fin de que todos creyesen por Él. O sea que la luz que transmitimos nosotros los hombres, que no es propia, como lo va a decir aquí más adelante, sino que es del Señor, es para que los otros también puedan ser atraídos a esa luz, para que todos creyesen en Él. Para eso vino Juan, un hombre, y dice, no era Él la luz. Nosotros en nosotros mismos no tenemos una luz propia, ¿cierto? Si nosotros queremos alumbrar por nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que aún haciendo todo el esfuerzo humano y natural, no somos capaces de producir ninguna luz a nadie. Más bien al contrario, ¿cierto? Cuando estamos en nuestra propia fuerza, lo que hacemos es entorpecer, enturbiar la claridad del Espíritu del Señor, que es el que nos trae su luz. Por eso hay un verso por allá que dice que debemos cuidarnos, no sea que la luz que entre comillas tengamos, no más bien sean tinieblas, porque necesitamos reconocer que la luz no somos nosotros mismos, sino que la luz es Él mismo. Pero sí, como dice aquí, no era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Esa luz, de esa luz nosotros sí podemos dar un testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Ser testigos, ¿cierto? Nadie puede dar testimonio a menos que sea testigo. Y ser testigo es estar comprendiendo, ¿cierto? Haber visto, haber experimentado esa luz de Dios. Y de eso sí nosotros tenemos participación, de dar testimonio de la luz, ¿no? Aquella luz verdadera, o sea, la del Señor, que alumbra a todo hombre, y esa es la luz que nos alumbró a nosotros. El Señor, cuando viene a nuestro espíritu, Él ahí nos alumbra. Ojalá que también pueda, junto con el alumbrarnos a nosotros, también pueda encontrarnos a nosotros transparentes para que la luz pueda ser pasada a los hombres y pueda ser pasada al mundo. Y que no encuentre en nosotros barreras que impidan el fluir de su luz. Y dice así, aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora también el Señor dice en Mateo, hermanos, recordemos, es Mateo en el capítulo 5. Mira lo que dice el Señor Jesús mismo. Mateo capítulo 5, en el versículo 14, ¿no? Está hablando el mismo Señor Jesús, la misma luz del mundo. Dice así, vosotros, está hablando a sus discípulos, o sea, a nosotros hoy día, vosotros sois la luz del mundo. Mira que el Señor mismo reconoce cómo nosotros somos el instrumento con el que el Señor quiere alumbrar el mundo, quiere alumbrar a los hombres. Claro que como ya hemos leído, pues sabemos que esa luz no es propia, esa luz es la del Señor en nuestro interior, pero para que llegue al mundo tendrá que primero traspasarnos a nosotros. Y dice así ahora, dice, una ciudad asentada sobre un monte, como era Jerusalén, Jerusalén está en un montecito, no se puede esconder, Jerusalén se veía desde lejos, ¿cierto? Por causa de la luz, ¿sí? Dice el versículo 15, ni se enciende una luz, mira, ni se enciende una luz, que esto es lo que hace el Señor, encender, digamos, su luz en nosotros, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Entonces aquí el Señor Jesús además nos da otra instrucción, otra continuidad. Una vez se enciende la luz, porque aquí ahora el asunto no es de si hay luz o no hay luz, ahora la luz ya está encendida, pero ahora lo que dice el Señor aquí es del lugar en donde la luz debe estar, el lugar correcto en donde la luz debe estar puesta, ¿sí? Y dice que no debe estar debajo, no debe estar en un lugar inapropiado la luz, porque la luz entonces claramente perdería, digámoslo así, su eficacia. No es que la luz no esté, ¿cierto? La linterna puede estar encendida, pero si la linterna está debajo de la cama, pues seguramente la alcoba sigue estando a oscuridad. La luz está, pero la luz puede llegar a ser puesta en un lugar que no es el adecuado. O sea que aquí el Señor nos muestra cómo
Una vez existe la luz en nuestros corazones, una vez llega Él e ilumina nuestro interior, nuestro ser, ahora necesitamos comprender el lugar que le corresponde a esa luz. Y esa luz, dice, debe estar en el candelero, ¿cierto? En el candelero. ¿Por qué, hermanos? Porque el candelero fue el instrumento que el Señor proveyó desde el Éxodo, si mis hermanos recuerdan, cuando se hace la primera mención del candelero. Dentro de todo el mobiliario, dentro de toda la obra que el Señor Jesús hacía en el tabernáculo, y posteriormente también en el templo, Él tenía un instrumento en donde la luz del tabernáculo debía estar, y ese instrumento era el candelero, ¿cierto? Ya gracias al Señor que ahora nosotros tenemos no solamente el Éxodo, sino que también tenemos hasta el Apocalipsis, y en el Apocalipsis el Señor nos revela qué es ese candelero, ¿sí? Ese candelero es el testimonio de la iglesia en cada ciudad, ¿cierto? Que cuando el Señor se revela a Juan, Él le dice a Juan que esos candeleros son un misterio, y fueron un misterio hasta el Apocalipsis. Cuando en la isla de Patmos el Señor le dio la revelación a Juan de por qué él desde el Éxodo tenía ese candelero en su corazón, probablemente Juan entendió muchas cosas que el Señor había dicho antes. Entre estas probablemente también este pasaje, porque en este pasaje Juan también estaba escuchando. Y el Señor le dijo, ese misterio es una iglesia, ¿cierto? Por cada candelero una iglesia, por cada candelero una ciudad en donde toda la luz del Señor, ¿cierto?, debe ser puesta en ese lugar. En ese lugar es donde el Señor quiere encontrar su luz. Esa es la manera eficiente, ¿cierto?, de transmitir la luz del Señor. O sea que el Señor no solamente quiere alumbrar nuestros corazones de una manera, digámoslo así, individual, sino que Él quiere que con esa individualidad nosotros podamos juntos poner esa luz a disposición de Él. Y a disposición de Él es ponerla en el candelero, ¿cierto? O sea, estar en comunión, estar en el lugar que el Señor nos ha dado y que nos ha puesto. Esa es la iglesia, dando testimonio de unidad de la luz de Dios. Porque si no está el candelero, todavía la luz del Señor no tiene el lugar adecuado en cada lugar, en cada ciudad. Entonces dijo el Señor así, sino sobre el candelero, ¿sí? Y alumbra a todos los que están en casa. O sea que el candelero es para alumbrar a los que están en la casa. Tal vez fuera de la casa, podríamos decir en el mundo, pues la luz de cada uno va a irradiar, si la dejamos irradiar, va a llegar al mundo para que todos crean. Pero en la casa, hermanos, nosotros necesitamos, para que sigamos siendo alumbrados, ¿cierto? No solamente con la luz propia, porque si uno está solo, ¿cierto?, uno puede estar alumbrándose con su propia luz, ¿cierto? Pero es más seguro estar donde sabemos, tenemos la confianza de que la luz plena está, ¿cierto? Eso es la luz, ¿sí? La luz es la reunión de toda la sabiduría de Dios, de toda la luz, de toda la claridad del Señor, ¿sí? Como el Señor también lo hacía en el Antiguo Testamento, como en los sacerdotes, con las piedras que tenían los sacerdotes en el pecho, en el pectoral, ¿cierto? El Urim Tumim. Y cuando el Señor quería manifestarse, entonces venía y alumbraba las piedras que debían estar todas juntas. Y en ese color, en esos colores que se movían en el pecho de los sacerdotes, y hoy cada uno de nosotros somos un sacerdocio delante del Señor, ¿cierto? Los del Antiguo Testamento eran una tipología de todos nosotros, ¿cierto? Entonces ahí era que había claridad de la dirección del Señor. Hasta que no hubiese la luz del Señor en el Urim Tumim, todavía no había claridad, ¿cierto? Así que el Señor quiere darnos su luz en esa comunión ahora, en la comunión de los hijos de Dios, es donde está la plenitud de la luz de Dios, ¿cierto? Entonces dice así, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos,
ahí vemos cómo la luz de Dios fue transmitida a través de su Hijo Jesucristo, porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa luz pasó a cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros ahora debemos juntos dar el testimonio que le corresponde, que es poner esa luz en su lugar, que es en el candelero, ¿sí? Ahora, quisiera entonces, hermanos, que viéramos un verso o un par de versos más. Uno de estos está en Hebreos, en el capítulo 9. Leamos desde el versículo 1. Dice así: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, que sabemos que nos habla del santuario, pero ahora que es su casa. Ese tabernáculo ahora es su casa, es su iglesia, somos nosotros. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, 2 puntos. En la primera parte, que él está describiendo el tabernáculo de afuera hacia adentro, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición, ¿no? Y dice así: tras el segundo velo, y podríamos dejar hasta ahí, tras el segundo velo, porque sucedía una cosa, ¿no, hermanos? Que el tabernáculo tenía, digamos, 3 partes principales. En la parte más de afuera estaba el atrio, ¿cierto? Pero había un velo que cubría esa primera parte, separaba esa primera parte. Luego ahí estaba el lugar santo, ¿sí? Y después del lugar santo volvía a haber otro velo, ¿sí? Es decir, que en medio de estos 2 velos, en el lugar santo, ahí estaba el candelero, ¿cierto? Así que en el tabernáculo le correspondía también un lugar al candelero. Y si nosotros nos damos cuenta, en el lugar santo no había ni la luz, no había la luz externa, ¿cierto? Las cortinas impedían que en ese lugar, en el lugar santo, existiese una luz natural, digámoslo así, la luz del sol. La luz del sol pues servía en el atrio, ¿cierto? Ahí estaba todos, que es la parte más exterior del tabernáculo. Pero había un velo, y ese velo ya nos enseña muchas cosas, entre otras, y en este aspecto que estamos considerando hoy, impedía que la luz natural pasara al lugar santo. Y el lugar santo solamente tenía luz, en el lugar santo solamente había luz por causa del candelero. Si uno apagara la luz del candelero en el lugar santo, quedaríamos a oscuras, no habría visión en el lugar santo, ¿cierto? No habría manera de identificar la entrada, la salida del lugar santo. Entonces la luz en el lugar santo es la luz que produce el candelero. Es un aspecto más interior de la casa del Señor, es un aspecto más íntimo de solamente el aspecto externo, ¿no? Y ahora mira entonces, cuando aparece la luz del candelero en el lugar santo, este verso nos muestra para qué era la luz en el lugar santo. ¿Para qué la luz del candelero? ¿Qué es lo que la luz del candelero debería mostrarnos? Debería darnos claridad. Si no está la luz del candelero, no sabemos qué hay en el lugar santo. Pero tan pronto como aparece la luz del candelero, ¿cierto? Que ya como hemos visto, no es solamente la luz del candelero, es la luz de Dios, ¿cierto? Que ha venido transmitiéndose para que llegue a ese lugar, para que pueda ser de función, para que pueda cumplir su función que Dios le ha dado. Dios ha tenido que hacer todo este proceso que hemos venido diciendo acerca de su luz. ¿Y para qué? ¿Para qué la luz del candelero?
Entonces mira cómo dice el verso, leámoslo nuevamente. Dice, tras el segundo velo, el versículo 2. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, que es el que produce la luz, y la luz iba a alumbrar esto, la luz del candelero, la mesa y los panes de la proposición. Mire esto tan curioso. La luz del candelero era para que pudiéramos ver la mesa y los panes. ¿Qué pasaba si el candelero se apagaba? Que no podemos ver la mesa y no podemos ver los panes, ¿cierto? Sería muy difícil, sería imperceptible para nosotros, para nuestros ojos, la mesa y los panes. Necesitamos la luz del candelero, y la luz del candelero va a estar mostrándonos, señalándonos el lugar de la mesa y el lugar de los panes de la proposición. Cuando uno ve, hermanos, por ejemplo, el avance de esta tipología ya en el templo de Salomón, que eso fue ya más adelante, ¿qué pasa con los candeleros? Los candeleros se multiplican, ¿cierto? Porque en el tabernáculo había un solo candelero en el lugar santo. Pero en el templo, que fue revelado por Dios a David, y David pasó el diseño a Salomón, y Salomón construyó ese templo conforme al diseño que recibió de su padre. Había ahora no un solo candelero, sino había ¿qué? Había 10 candeleros. Pero pasaba algo, también de una sola mesa, también ahora había aparecido 10 mesas. O sea que conforme el número de candeleros, era el número de las mesas, ¿cierto? O sea que todo esto nos empieza a dar una claridad de la disposición de Dios en el lugar santo, ¿cierto? Por cada candelero, entonces, cada candelero alumbraba una mesa, ¿sí? Y cada candelero en el Apocalipsis también le corresponde una ciudad, y a cada ciudad le corresponde una iglesia. Una iglesia, un candelero, una ciudad y una mesa, ¿cierto? Entonces vemos que este es un principio con el cual Dios nos está señalando algo. Entonces, ¿qué es esa mesa y qué es esos panes? Esos panes nos hablan acerca de la comunión entre los hijos de Dios, entre los hermanos que han recibido esa luz. La verdadera comunión, la manera como Dios quiere tener comunión con nosotros, la manera como Él quiere pasar a nuestro interior para que juntos podamos experimentar su misma comunión desde el interior, desde nuestro espíritu. Eso es lo que es la mesa y los panes. La mesa nos habla acerca de la comunión con el Señor, por supuesto, y también entre los hijos de Dios. La luz del candelero nos tiene que llevar a esa práctica. La luz del candelero se evidencia en esa realidad. Cuando no hay luz del candelero, realmente no vamos a tener luz de cómo es nuestra comunión, de qué es lo que es la comunión en el Espíritu, qué es lo que es la comunión delante de Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, por allá en el capítulo 10, dice así, dice, el pan que nosotros partimos, ¿qué es? ¿No? Dice, es la comunión del cuerpo de Cristo, ¿cierto? O sea que el pan de la proposición nos habla acerca de esa comunión que nosotros como iglesia vamos a compartir, vamos a disfrutar. Esa comunión es, ¿sí?, en torno a la obra del Señor Jesús. Tenemos que pedirle al Señor que Él haga viva esa comunión y que nos haga comprender lo que es esa comunión a un nivel espiritual. Porque la comunión no es solamente reunión externa, ¿cierto? La comunión no es solamente acuerdos humanos. La comunión no son solamente prácticas y ejercicios externos. La comunión proviene de algo mucho más interior. Pero para poder entender bien lo que tenemos nosotros que expresar como comunión de cuerpo, necesitamos su luz, necesitamos la luz de Dios. Entonces, hermanos, lo que el Señor quería alumbrarnos con el candelero es justamente esa comunión.
La iglesia está para tener comunión en torno a la obra del Señor Jesús. Por eso la comunión es en torno al pan, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Esa es la fuente de nuestra comunión. Eso es lo que sostiene nuestra comunión, ¿sí? Y para eso es que está el candelero en el lugar santo. Sí lo puede ver, hermanos, sí puede ver que el candelero alumbra es la mesa y los panes, ¿sí? No, a veces quisiéramos o pudiéramos pensar que la luz del candelero está para alumbrar no sé qué otras cosas y qué otros aspectos, pero realmente si la luz del candelero no alumbra el pan, no alumbra la mesa, que nos habla de todo esto que estamos hablando, de la comunión en el Señor, de la comunión en su obra, de la obra del Señor. El Señor dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Todo eso es lo que es lo fundamental, lo que el Señor quiere mostrarnos y revelarnos respecto a la comunión en su iglesia. Es esto que está contenido en el pan, la riqueza de la obra del Señor siendo triturado. Como él mismo enseñaba, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, entonces no lleva fruto, pero si muere lleva mucho fruto. Y ese es el grano de trigo, el que produce el pan. Y esa comunión es en torno a él mismo. Por eso la comunión es en torno al pan, no es bajo ningún otro fundamento, bajo ningún otro centro, es que la iglesia tiene comunión. Pero para eso nosotros necesitamos luz, necesitamos la luz de Dios, y para eso es que está el candelero y la iglesia. Necesitamos estar juntos para ver esa realidad en medio nuestro, ¿cierto? ¿Qué pasaría si no existiera la mesa y no existiera el pan, ¿cierto? La luz del candelero nos evidenciaría esto. Cuando usted prende la luz del candelero y si no encuentra el pan y no encuentra la mesa, pues ahí vamos a tener que decir, falta el pan y falta la mesa, falta la comunión en torno al Señor Jesús, falta que ese pan sea el que nos reúna. La obra del Señor Jesús debe ser la que nos convoque, la que nos reúna, ¿cierto? La vida del Señor, ¿cierto? Porque el Señor Jesús dijo, yo soy el pan verdadero y el que de mí come, ¿cierto? No tendrá hambre, ¿cierto? El que de mí come no tendrá más necesidad, no tendrá más sed el que de mí beba. Esa es la obra del Señor, ¿cierto? Y de eso es que nosotros necesitamos tomar todo el tiempo. La iglesia debe permanecer constantemente entendiendo en torno a qué es nuestra comunión, porque esa es la luz del candelero, ¿cierto? Si la mesa del pan, que es la comunión del cuerpo de Cristo, no está dispuesta, no está configurándose a lo que está en el corazón del Señor, entonces es por una razón, y es porque la luz del candelero entonces no está alumbrando, no estamos a los pies, o más bien no estamos bajo la luz del candelero. Y eso sucede, ¿cierto? Cuando no estamos a la luz del candelero, entonces sucede que nuestra comunión empieza a desajustarse, ¿cierto? Entonces, porque mira como dice el apóstol Juan. Veamos aquí estos otros versos. Y ahí donde estábamos, en Primera de Juan. Dice así. Juan, ahí donde estábamos, capítulo 1, ahora versículo 6. Mira, dice así. Si decimos que tenemos comunión con Él, esta es la mesa, ¿cierto? Ese es el pan y la mesa, ¿cierto? Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad, ¿sí? Aquí hay un testimonio que corresponde entre, uno podría decir y hablar de la comunión, ¿cierto? Como decir de dientes para afuera, ¿cierto? Pero necesitamos estar entendiendo las cosas con una luz interior, ¿sí? Por eso dice así el versículo 7. Dice, pero si andamos en luz. O sea que el asunto, ¿cuál es? El asunto es andar en la luz. Pero mira que aquí va a haber un efecto, dice, si andamos en luz, ¿no? Si andamos en luz, como Él está en luz,
porque la luz es la del Señor, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la evidencia de si realmente estamos tan en luz como decimos que estamos en luz? Dice así, ¿cuál? Tenemos comunión unos con otros. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Que la luz de Dios, que el nivel de la luz de Dios, que la claridad de la luz de Dios se disipe, se muestre en la medida como nosotros tenemos comunión unos con otros. Hermanos, si no estamos en comunión unos con otros, por más que digamos que hemos sido alumbrados y que tenemos mucha luz, si no estamos en comunión unos con otros, ¿qué dice Juan? Realmente no estamos en la verdadera luz. Podremos estar tal vez a la luz de nuestra propia, entre comillas, luz. Pero la luz de Dios produce esta comunión, una comunión interior, una comunión transparente. No solamente con el Señor por supuesto, porque Él mismo es la luz, ¿cierto? Pero la evidencia de que su luz nos traspase es si estamos en una comunión real unos con otros. ¿Sí lo puede ver, hermanos? Así es que el Señor quiere actuar en nuestra vida. O sea que la evidencia verdadera de la luz se manifiesta en medio de la comunión de unos con otros con sus hijos, ¿cierto? Nadie, a la luz de estos versos, nadie puede decir que es suficientemente iluminado como para estar sin comunión, o a veces estar en contra de la comunión, ¿cierto? O estar en oposición a la comunión. La luz del Señor, si realmente tenemos luz, nos ajusta a la comunión. No nos separa, sino que nos ajusta, ¿cierto? Por eso, entre más luz del Señor haya en nuestros corazones, vamos a amar más a nuestros hermanos. Vamos a respetar más a nuestros hermanos. Vamos a tener cada vez más necesidad de estar en comunión con el cuerpo del Señor, ¿sí? Vamos a hacer una unidad cada vez más eficiente, más evidente, más transparente realmente. Entonces dice así, dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Qué preciosa. Esa es la evidencia de la luz. ¿Sí puede ver ahí la luz alumbrando la comunión? El candelero alumbrando la mesa. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahí está. Para eso es el candelero. Para eso es la verdadera luz. La luz es para esto. Es para que podamos juntos irnos acomodando al Señor, a la unidad de su cuerpo, a la unidad de su espíritu. ¿Sí? Para eso es la verdadera luz. Esta es la evidencia de la luz, no ninguna otra. Y dice así: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es nuestro descanso, ¿cierto? Que sí, claro, en la comunión tenemos pecado, el Señor Jesús con su sangre nos limpia, ¿cierto? Por eso Pablo hablaba de esos dos aspectos de la comunión del Señor. Leamos por último ese par de versos, hermanos, que está en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. 10:15. Sí, desde el 15. Dice así el apóstol Pablo: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿sí?, no es la comunión. O sea que mire que la sangre, que es la copa, ¿cierto?, fue dada, fue derramada con un propósito: manifestar también esa comunión. No solamente limpiar nuestros pecados, sino que limpiando nuestros pecados pudiéramos presentarnos como uno, ¿cierto? Porque sin la sangre no hay comunión. Pero por la sangre, dice así, dice, la sangre, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo?, pregunta el apóstol Pablo.
Pero ahí dice además, el pan que partimos, pregunta, no es la comunión también, ¿cierto? O sea que la sangre, la copa, es la comunión, pero el pan también es la comunión, pero ahora va a decir así, del cuerpo de Cristo. Si ve que aquí hay dos aspectos de la comunión. Dice, la copa es la comunión de la sangre, ¿cierto? Y el pan es la comunión del cuerpo. Hay dos elementos que nos señalan aquí, que cobijan la comunión. Una es la sangre por medio de la copa. ¿Qué quiere decir esto? Todos los que hemos sido limpiados con la sangre del Señor, somos uno, ¿cierto? Esa es la misma que nos lleva a la unidad en el Espíritu, como dice Pablo, guardar la unidad del Espíritu. Porque mira, la sangre es un solo elemento, ¿cierto? La comunión en la sangre es un solo elemento. La sangre produce vida a todo el cuerpo, ¿cierto? La sangre produce vida a las manos y al mismo tiempo produce vida a los pies. Dice la Biblia que la vida está en la sangre. O sea, sin la sangre no tenemos vida. Nosotros nacimos por la sangre que nos limpió, que es el Señor Jesús, ¿cierto? Pero hay otro aspecto, porque Él no solamente dijo que la comunión era en la sangre, ¿cierto? Sino que dijo otra cosa. Dice que el pan, ahora es otro elemento, el pan, dice, es la comunión, pero ahora del cuerpo. O sea que hay la comunión de la sangre y la comunión del cuerpo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la sangre y el cuerpo? El cuerpo, pues cada uno tiene una función, ¿cierto? El cuerpo está unido entre sí, como dice la Biblia, por las coyunturas. La sangre es la misma que nos da vida a todo el cuerpo, pero el cuerpo sí tiene diferentes miembros, diferentes funciones, ¿cierto? Pero todas esas funciones, todo ese cuerpo debe estar bien unido y sujeto a la cabeza para que el cuerpo, ¿cierto?, se beneficie cada miembro de cada miembro. Eso es la manifestación, digámoslo así, de que hay vida en el cuerpo, de que esa vida fue por su sangre. Entonces ahora esa vida se transmite y produce un operar, un funcionamiento visible y adecuado del cuerpo, ¿cierto? Ha sido de la cabeza, como enseña el Señor. Entonces dice así, dice, siendo uno solo el pan, ahí es donde está la diferencia entre el pan y la copa, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, ¿sí? Ahí está la comunión del cuerpo. La comunión del cuerpo es saber que aunque cada uno tiene una función, pertenece al mismo cuerpo y que se alimenta de la misma sangre, ¿sí? Y esto es lo que nos quiere alumbrar, la luz del Señor, que llega hasta ser puesta en el lugar que le corresponde, que es en el candelero, hermanos. Confiamos en el Señor que Él nos pueda desarrollar, ¿cierto?, todo esto que está en su palabra. Nosotros somos insuficientes para transmitir cualquier cosa, pero el Espíritu es capaz de hacernos entender, es el que nos puede alumbrar. Entonces, hermanos, que el Señor nos pueda abrir nuestros ojos cada día más, ver lo precioso que el Señor nos quiere mostrar al señalarnos, al alumbrarnos la comunión en cada lugar, en cada iglesia, ¿cierto? Qué precioso que el Señor quiso revelar su luz, llegarla a poner en el lugar adecuado y señalarnos la posibilidad que tenemos de comer de Él, de participar de Él, de estar juntos en el mismo pan, en su misma sangre. Sí, hermanos, el Señor nos guarde de nuestra propia tiniebla. En nuestra tiniebla desbaratamos todas las cosas, pero su luz nos ayuda a acomodar lo que esté pendiente de acomodar en nuestro interior. El Señor nos guarde y nos ayude, nos siga ayudando. Amén, hermanos. Oremos, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por la alegría, Señor, que nos concedes de ser alumbrados por tu preciosa luz. Gracias, porque tu luz, Señor, ha traído tanta bendición a nuestra vida, Señor. Si no fuera por tu luz, Señor, nos perderíamos en cada paso, Señor.
pero gracias porque tu Hijo nos ha alumbrado. Concédenos también, Señor, disponer ahora nuestro corazón, nuestra vida, nuestras buenas obras, Señor, para que tu luz pueda irradiar también a otros. Y juntos podamos dar el testimonio que tú quieres, Señor, de tu luz. Gracias, Señor, que tu luz nos pueda alumbrar para depender de ti todo el tiempo, porque tú eres nuestra verdadera provisión, tu pan, Señor, tu obra en la cruz. Esa es la comunión que nosotros queremos participar cada día. Danos una comunión transparente, sincera, en espíritu, Señor. Señor, que nada apague la luz que nos permite ver la comunión en medio de tu casa. Que tu luz cada vez nos alumbre más para ser, Señor, nítidos en cuanto a tu comunión, en cuanto a tu pan y tu mesa. Concédenos amar a todos nuestros hermanos con el mismo amor con el que tú nos has amado. Guárdanos de nuestras propias tinieblas y alúmbranos cada día más, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor Jesús, y amén.